Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Estamos en el Maná de la Torá, estamos en la primera parashá, Bereshit, en la quinta entrega. Y leemos hoy en Génesis, capítulo 4, versículos 5 al 7, que nos dice así: Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo, Caín? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Bien, la pregunta para hoy es: ¿cómo Caín pudo haber evitado el asesinato que cometió contra su hermano Abel? Bueno, Caín, ¿no?, era el primogénito de Adán y de Eva y pasó por una crisis pues muy profunda realmente. Su ofrenda al Eterno no había sido bien recibida arriba. El problema no era que al Eterno no le gustase lo que Caín le ofreció. El problema estaba en los motivos por los cuales, pues lo que había en el corazón de Caín es lo que ofreció y por qué lo ofreció, y eso es lo que le molestó y lo que no le agradó al Eterno. Porque el Eterno ve lo que hay en el corazón del ser humano y también ve la razón por la cual nosotros actuamos, hacemos todas las cosas. Desde el primer hombre hasta el último de la creación, siempre el Eterno estará examinando su corazón, porque para Él no es lo más importante lo que hagas realmente, sino por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eso es realmente lo importante. Caín dio una ofrenda, sí, pero no fue bien recibida. Y el texto, pues que nos ocupa hoy, nos dice que el Eterno no miró a Caín y su ofrenda. Dice que primero se trata de Caín y luego de su ofrenda. El Eterno no miró con agrado a Caín primeramente y por eso no pudo recibir su ofrenda. Así que el Eterno estaba mirando a Caín primeramente y la motivación que había en su corazón, porque ¿cuál fue el problema de Caín? Bueno, pues sus motivos, los cuales no eran correctos. Había algo que no andaba bien ahí, seguramente habría algo de envidia o alguna otra emoción, algún otro sentimiento que Caín estaría teniendo con respecto a lo que Abel estaba haciendo, cómo él vivía, la ofrenda que traía, etcétera, ¿no? Así que el corazón de Caín realmente pues había un problema ahí porque no estaba entregado al Eterno. Caín no vivía con un corazón entregado al Señor. Él buscaba sus propios intereses y no buscaba primeramente todo lo que es interés del Eterno. Así que Caín presentó una ofrenda pues por causa de sí mismo o por causa de lucir bien ante Abel y si había alguien más por allí, pero no por tener un corazón recto ante el Eterno. El Eterno pues no se impresionaba realmente por las acciones exteriores, ¿no?, que pudiera tener Caín, la forma de hacerlo, porque realmente no son el mover sus manos o levantarlas o no levantarlas, por ejemplo, pero era la intención adecuada que tenía que haber en el corazón y que no existía. Así que debemos acordarnos de esto, ¿no?, como discípulos, como creyentes de Yeshua, que lo más importante no es lo que hagamos en la vida. Es importante, evidentemente, pero no lo más importante, porque lo más importante siempre delante del Señor, delante del Eterno, delante del Creador, es por qué nosotros estamos haciendo las cosas en la vida, aún como creyentes, ¿no? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos tantas cosas? Realmente hay una motivación detrás de todas las cosas que estamos haciendo a diario. Entonces el Eterno, pues, tenemos que entender que Él nunca va a ser engañado. Él no puede ser engañado por nadie, y mucho menos por los creyentes, evidentemente. Somos hijos del Eterno y tenemos que andar siempre con transparencia delante de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Celestial. Y bueno, podemos ver, ¿no?, en la historia de cómo Caín, pues, actuó mal. Y ahí tenemos una lección importantísima, ¿no?, que nosotros pues debemos aprender, que Caín no aprendió y que eso pues lo llevó pues a cometer el primer asesinato de la historia, algo realmente impresionante, ¿verdad? Caín de alguna manera pues expresó que él pues no estaba conforme con ciertas situaciones que estaría viviendo hasta el momento de llegar hasta esa ofrenda, y el padre pues expresó también que no se agradaba de él y que no se agradaba por tanto de su ofrenda por causa de esas actitudes, ¿no?, y de las motivaciones. Pero en lugar de revisar su corazón, Caín
pues no lo revisó, no cambió de actitud, no hizo teshuvá. Conocemos esa palabra en hebreo también, ¿verdad? Caín optó por seguir con su inclinación al mal, en hebreo se llama el Yetzer Hará, y él, pues, en vez de dejar lugar a que hubiera un arrepentimiento, él dejó lugar para que la ira empezara a brotar desde lo más profundo de su corazón, que eso fuera quemando su corazón, su mente, así su rostro decayó, y el texto hebreo pues nos dice literalmente que su rostro cayó. O sea, que hubo ahí realmente algo importante que estaba pasando en su mente y en lo más profundo de su corazón. ¿Y qué pasa cuando el rostro cae? Bueno, pues pienso que se trata de tres cosas, ¿no? Lo primero, la expresión mismo del rostro, de la cara, cae, cambian los gestos por causa de un cambio de postura que puede haber en los mismos músculos faciales de la cara, ¿no? Lo segundo, una mirada que en vez de estar firme hacia adelante, mirando, se va bajando, se va desviando, es lo típico también de la vergüenza, o cuando estás intentando cubrir alguna mentira, ¿no? Por ejemplo. Y lo tercero, pues una cabeza inclinada hacia abajo. La cabeza tiene que estar erguida cuando uno está andando en santidad, en limpieza. No tiene que andar con la cabeza inclinada. Ciertamente decía el salmista, por ejemplo, ¿no? Que cuando él pecaba, pues inclinaba su rostro para humillarse delante del Señor. Entonces, esa actitud sí que es buena, la humillación, pero solamente es una inclinación de la cabeza en un tiempo, digamos, temporal, ¿no? Así que cuando la ira llenó el alma de Caín, pues ya no pudo tener una cara alegre, no podía hacer la voluntad realmente del Señor, y toda su expresión corporal empezó a hablar, ¿no?, de lo que había en su interior. El Eterno entonces está viendo esas actitudes y le pregunta por qué está ardiendo de ira y por qué su cara pues está decaída, ¿no?, está caída. Y de esa manera pues le dio realmente una oportunidad más para reflexionar, para cambiar de actitud, para hacer teshuvá. Pero Caín, en lugar de hacer caso a las correcciones del Eterno, a lo que estaba diciendo a su corazón, pues Caín siguió con su camino de maldad, con su camino torcido, y el Eterno pues le dio una palabra muy precisa para no tener que seguir en su camino a la muerte y escoger la vida. Y con esa palabra Caín hubiera podido elegir otra vez el camino de vida. Pero ¿cómo? Bueno, por medio de hacer una elección interior, ¿no?, de cambio de actitud, que es lo que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas cuando escogemos andar por caminos erróneos. El Eterno le dijo a Caín que tenía pues la posibilidad para poder dominar el mal que estaba deseando tomar control de todo su ser. Ahí había una influencia, algo espiritual del enemigo, ya estamos viendo esa conexión entre lo material y lo espiritual, ¿verdad? Así que Caín podría haber dominado esa ira. Lo está diciendo el Señor en las Escrituras. Caín podría haber impedido que su rostro cayera. Caín había sido creado para ejercer dominio en este mundo, al igual que Adán y Eva, y también pues en su mundo interior, ¿no?, donde había esa guerra entre el bien y el mal, ¿no? Y el Eterno le dio la llave para salir de su cárcel del pecado. ¿Y cómo podría haberlo hecho? Bueno, por medio de escoger lo bueno y decir no a la ira, decir no a la envidia, decir no a ese deseo de dañar al hermano. Y ese deseo de dañar al hermano llegó a un punto en que se descontroló y llegó a asesinarlo. Se trataba de una elección, y eso es lo que todos los creyentes en Yeshua tenemos que hacer a diario. Cuando nos levantamos, hermano, hermana, tenemos muchas cosas en las cuales tenemos que elegir. Y la palabra del Eterno nos dice que escojamos, que elijamos la vida. Y eso es lo que Caín tenía ese poder en su interior de hacer, escoger andar en el bien, escoger andar en la obediencia a la palabra del Eterno. Porque el Eterno le había dado esa autoridad para poder dominar el pecado en ese mismo momento, cuando el mal estaba acechando, invadiendo su alma. Pero Caín finalmente en su voluntad escogió no querer cambiar. Y las consecuencias, claro, fueron desastrosas. Así que dos cosas podemos aprender de esto, familia. Primero, si el pecado quiere dominar nuestras almas, tenemos la capacidad dada por el Eterno mismo para decir no al pecado y optar por hacer el bien, optar por hacer lo bueno.
No podemos echarle la culpa a nada ni a nadie si nosotros somos los que pecamos, aunque muchas veces nos acostumbramos a quererle echarle la culpa a las circunstancias o a otras personas, porque nosotros al final somos responsables por haber dejado lugar al mal en nuestras almas delante del Señor. Y si optamos por el bien, en cambio, aunque nuestras emociones pues estén quizá ardiendo en nuestro interior por hacer algo malo, pero el Eterno nos ha dado esa capacidad, ese dominio, y Él nos ayudará también a dominar nuestra mente y nuestro corazón y superar el pecado y sus consecuencias desastrosas en nuestras vidas. Así que hace falta, ¿no?, un poder muy grande para dominar nuestra mente. Pero, ¿sabes? Dice en Proverbios 16:32, hace falta un poder muy grande para dominar tu mente, más que para la conquista de una ciudad, como está escrito ahí en Proverbios 16:32. Y bueno, de hecho dice ahí en Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira, ¿no?, que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Parafraseando lo primero que he dicho. Así que ese poder está en el interior del hombre, está en nosotros como creyentes en Yeshua, y el Eterno le dijo a Caín que podría dominar el pecado, por lo tanto, eso también nosotros tenemos esa capacidad. Y recordemos, ¿no?, la segunda cosa que podemos aprender de esto hoy es que el Eterno, pues a Él no le agrada un rostro caído como creyentes, que andemos siempre en pena, en amargura, ¿verdad?, en emociones negativas. Él nos creó para estar alegres, para estar gozosos y no vivir deprimidos, ni caídos, ni amargados. Podemos pasar por pruebas, podemos pasar por tribulaciones, tener momentos precisos y puntuales, ¿verdad?, pero no podemos vivir como una norma de vida en ese tipo o estilo de vida con un rostro caído. Nosotros podemos optar por no dejar caer nuestros rostros en los momentos de la lucha y de adversidad en la vida. Nosotros podemos optar por poner otra cara, levantar el rostro, y no como una actitud de orgullo, ni mucho menos, sino para mostrar al Señor, mostrar a nuestros enemigos, mostrar al mundo que nosotros tenemos fe, que creemos en el Creador, y aquel que permite situaciones, problemas en la vida, nos va a levantar siempre, nos va a dar la victoria. Así que, hermano, hermana, que tu rostro siempre esté levantado a pesar de las circunstancias, porque el Señor, recuerda, te dará siempre la victoria. Shalom, shalom, familia, y hasta mañana.